Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte de todo lo nuevo. Hola, ¿qué tal? En el video de hoy versaremos el estudio sobre algunos pensamientos de Jean-Jacques Rousseau, en este caso fundamentalmente sobre su obra del discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres y el contrato social. Decir muy brevemente que Rousseau, nacido en Suiza, en Ginebra, específicamente en 1712, suizo francófono, archiconocido filósofo, tiene pensamientos muy, pero muy interesantes que fueron algunos de ellos utilizados y promovidos durante la Revolución Francesa y también que sirvieron para el desarrollo de teorías políticas, particularmente republicanas. Vamos a estudiar en esta parte fundamentalmente cuestiones en torno a la filosofía y la política. En primer lugar, lo que deberíamos decir es que en torno a la primera de las obras que vamos a ver aquí, El discurso del origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres, de 1755, su objetivo es básicamente descubrir el porqué de la desigualdad entre los hombres, ¿no? Dice que hay que conocerlos en su esencia y no a partir de lo que son en sociedad, ¿no? Hay que ir más profundo todavía. Hay un gran problema, es que al día de hoy, con tantos conocimientos acumulados, nos queda muy lejos aquel hombre natural, aquel hombre de las primeras épocas, y por lo tanto estudiarlo se hace realmente muy, pero muy complejo, porque supone deconstruir todo lo que nosotros hasta el día de hoy sabemos, hemos estudiado y cargamos como prejuicios. Por lo tanto, la primera cuestión a resolver va a ser conocerlo en sí mismo y de ahí tratar de averiguar cuál es la ley natural. Así que vayamos a ello. En primer lugar, Rousseau va a afirmar que el estado de naturaleza es probablemente inexistente. Dice, bueno, esto es bien teórico lo que nosotros vamos a proponer y por ende dice que ese estado natural carecerá de una existencia práctica, ¿no? Para Rousseau va a haber dos requisitos básicos que va a tener esta ley natural con la que se maneja el hombre, justamente en lo que él va a definir, igual que Locke y Hobbes, como estado natural. En primer lugar, que sea conocible por quien se somete y fundamentalmente que hable inmediatamente por la voz de la naturaleza, es decir, que estén fundados en cuestiones naturales. Hay dos principios fundamentales o principales de la ley que van a ser productos de la sensibilidad y no de la racionalidad como lo eran para Locke y como lo eran para Hobbes. En este caso va a hablar del amor de sí mismo, que no hay que confundir con egoísmo, y con la cuestión de la piedad, que es básicamente la repugnancia digamos, a lastimar a otro ser humano, ¿no? Estos dos principios de colaboración, o sea, entre la colaboración y la combinación de estos dos principios, como decíamos recién, básicamente van a derivar, dice Rousseau, todas las reglas del derecho natural. Es importante remarcar aquí que en esta cita va a decir o va a mencionar que no es necesario introducir la cuestión de la sociabilidad, así que el hombre para Rousseau en el estado natural es un ser asocial, es decir, que tiene muy poco contacto con otros y eso va a quedar mucho más claro en el recorrido de este video y de este estudio. Entonces, ¿de qué se trata entonces precisamente este discurso? Se va a preguntar el filósofo suizo. Bueno, básicamente el enseñar el progreso de las cosas y cómo una vez sucedido el derecho a la violencia, se ha aplicado, la naturaleza se ha sometido a la ley. Es decir, cómo pasamos del estado natural a la sociedad actual. En primer lugar, vamos a estudiar el estado de naturaleza por primera parte o en esta primera parte. Debemos decir que es un proceso pero extremadamente lento, en donde el hombre se va a transformar tanto a sí mismo como a la naturaleza como a sus semejantes, ¿no? El hombre en estado de naturaleza va a ser más fuerte que algunos animales, pero más débiles que otros. Acá yo encuentro un poco de algo de contradicción en torno a esta cuestión de la asociabilidad, porque dice que en realidad son fuertes cuando están en grupos, los seres humanos, pero débiles cuando están solos. Y vamos a ver que en el estado natural, efectivamente, el hombre natural está más solo que acompañado. Como se nota acá, ¿no? Esa contradicción que acabo de mencionar,
se menciona acá en el tercer punto, ¿no? Como que es el más ventajoso y organizado de todos. Esa organización colectiva en el estado natural no se ve. ¿Cuál es su principal herramienta de conocimiento? En este caso la mímesis, no la razón, sino que básicamente copiar aquello que observa. Bien, como les decía, el hombre se encuentra solo, ocioso, perdón, y siempre cerca del peligro. En este caso, dice que sus facultades van a girar en torno a su propia conservación, que va a ser básicamente el único cuidado que va a tener, y no se va a dedicar demasiado a pensar, es decir, que está muy mimetizado con la naturaleza. Y solamente tiene algunos reflejos para atacar alguna presa y defenderse de otras. Como les decía, la naturaleza se le va a hacer bastante indiferente porque se le va a volver familiar, como dice bien aquí este autor. Su alma, a la que nada inquieta, se abandona al solo sentimiento de su existencia actual, sin ninguna idea del mañana, del proyecto, ni de porvenires, limitados con su mira, solamente llega al fin de la jornada. Un ser que vive en un estado de presente eterno, que no se asombra ante nada y que vive el día a día, ni siquiera el día a día, ¿no? Sino el momento a momento, mimetizado absolutamente con la naturaleza. Este es el hombre natural para Rousseau. Los deseos del hombre no van a superar sus necesidades físicas, no va a tener conciencia de la muerte. Otros filósofos más actuales mencionan esta cuestión como que la conciencia de la muerte es algo distintivo del ser humano. Para Rousseau no lo es. Dice que también su imaginación y su corazón nada le piden, no tiene ningún tipo de relación moral, y tanto el animal como el hombre tienen ideas, son razonables, tienen algunos sentidos, y hay una diferencia de grados. Muy importante comentar que el hombre natural para Rousseau no es ni bueno ni malo, ¿no? Generalmente se habla del buen salvaje, él hace hincapié aquí en que no se puede hablar ni de buenos ni de malos, en todo caso los hombres son piadosos. La diferencia fundamental entre el hombre y los animales es la cuestión de la libertad de la voluntad, en este caso. ¿En qué sentido? Si bien los animales actúan instintivamente, el hombre puede elegir o rechazar las cuestiones, puede rechazar aquellas cuestiones de la naturaleza, es decir, que puede elegir. Esta cuestión, este acto de libertad entre hacer o no hacer alguna cosa o dejarla pasar, es lo que él le va a llamar la libertad de la voluntad, y justamente es en este punto de esta cuestión de poder elegir en donde se va a encontrar la posibilidad de corromperse del mal y de volverse injusto o, entre comillas, malo. Critica a Hobbes en esta parte para decirle que él se ha confundido en presentar al hombre en un estado natural como violento, como egoísta, como un estado de guerra permanente, porque lo que afirma Rousseau es que en realidad no es eso lo que se ve, sino que el hombre de los primeros tiempos más bien se caracteriza por su piedad. Él no ha identificado aquel elemento que dulcifica la ferocidad de su amor propio, que es justamente la piedad, y va a afirmar Rousseau que no son malos precisamente porque no saben ser buenos, sino en realidad porque son calmos, tienen pasiones calmas, y la calma del vicio es justamente lo que les impide actuar mal. Son, como lo acabamos de ver antes, seres muy tranquilos y muy separados los unos de otros. Incluso hasta la distancia, la asociabilidad entre unos y otros es lo que le va a impedir justamente matarse de la manera en que lo presenta Hobbes, por ejemplo. Va a mencionar también que tienen muy pocas pasiones, y que incluso entre ellos no existe ninguna suerte de comercio, era lo que mencionábamos hace un ratito, y que en consecuencia no conocían ni la vanidad, ni la consideración, ni la estima, ni el desprecio. O sea, casi como no están en contacto, es por esa también razón por la que no pueden entrar en guerra los unos con los otros. Bien, otra cuestión para mencionar aquí es que la máxima a la que le podríamos rotular este estado natural es: haz tu bien con el menor mal posible a los demás, ¿no? Absolutamente contrario a lo que podría
afirmar un autor como Hobbes. Y si no vieron el video de Hobbes, bueno, también en el canal lo pueden ver. Vamos a llegar a la conclusión de esta primera parte, de este estado de naturaleza. Lo tenemos a nuestro hombre, a este salvaje, digamos errante entre las selvas, sin destreza, sin palabras, sin domicilio y sin guerra, sin ningún tipo de vínculo, ni comercio, ni conocimiento casi de unos y de otros, sin ninguna necesidad de sus semejantes, es decir, que se basta a sí mismo. El hombre salvaje se somete a pocas pasiones, se basta a sí mismo, tiene pocas luces, y básicamente los progresos, tanto educativos, intelectuales, artísticos, son muy pocos, casi nulos. De hecho, va a afirmar que la especie ya estaba vieja y el hombre quedaba siempre niño. Era como un eterno comenzar constantemente, donde hay un hombre que vive ese momento a momento sin ningún tipo de perspectiva o proyecto de futuro, ¿no? Que vive casi en un eterno presente. Bien, ¿cuándo comienza la sociedad civil? La sociedad civil, a diferencia de este estado natural, va a comenzar cuando se instaure la propiedad privada. Él va a decir cuando alguien diga que esto es mío, lo cerque y encuentre otra gente, otras personas que le crean. La propiedad privada va a estar en el origen de lo que va a ser la sociedad civil o la sociedad política, y va a haber dos momentos: uno de apropiación de algo que no le pertenece y un segundo momento de consentimiento de otras personas que van a reconocer esa apropiación. Si este segundo momento no hubiese ocurrido, no hubiese habido propiedad privada, según Rousseau. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera, lo vamos a dividir en 4 momentos. Rousseau nos habla de un primero, en donde menciona las hordas salvajes, en donde allí se caracterizan básicamente por tener muy buenas reglas de conducta para su ventaja, para su seguridad y donde tienen un amor al bienestar. Un segundo momento en donde se van a establecer familias. Uno lo puede asociar al Paleolítico, en donde se van a empezar a establecer una suerte de propiedad, progresos del corazón, que tienen que ver con el amor conjugal, con el paternal, una división sexual del trabajo, y se va a empezar también a deslizar unos primeros pasos hacia la desigualdad, en cuanto estas familias empiezan a competir entre sí en cuestiones que tengan que ver con la morsura, con la fuerza, con la destreza y demás, como aquí en las citas ustedes lo pueden ver. Para Rousseau, Hobbes ve este momento y es de allí donde saca que los hombres son vanidosos y que compiten violentamente los unos con los otros. Hay un tercer momento en donde lo podemos ubicar o lo podemos relacionar con la revolución neolítica, en donde efectivamente va a aparecer la propiedad privada, donde se va a establecer una desigualdad también moral, en donde los unos van a empezar a progresar y los otros efectivamente van a empezar a sufrir una suerte de desigualdad económica muy notoria. La competencia y la rivalidad, la posición de intereses y el deseo oculto de lograr provecho a expensas de los demás se va haciendo cada vez más fuerte en esta etapa, para luego pasar a un estado de guerra. La desigualdad, producto de la aparición de la propiedad privada, va a desatar en un momento posterior un estado de guerra, en donde la desigualdad entre ricos y pobres se va a volver demasiado patente y va a producir enfrentamientos entre los ricos y pobres, como aquí lo mencionamos. Esta desigualdad también va a dar lugar a la dominación y a la servidumbre, a un espantoso desorden o un horrible estado de guerra. ¿Cómo se resuelve esta situación? Bueno, por un pacto trucho, entre comillas, por un pacto inicuo, en donde los ricos proponen una salida política estableciendo básicamente una serie de leyes, de normas, que van a garantizar ese desorden, como lo mencionó anteriormente Rousseau. Así que esta desigualdad se va a legitimar a través de 3 momentos: un establecimiento de la ley en donde se va a consolidar la diferencia entre ricos y pobres, luego la institución de un cuerpo de magistrados en donde se va a cristalizar la relación entre fuertes y débiles, y
finalmente el pasaje del poder legítimo al arbitrario, en donde se va a consolidar la relación política de amos y esclavos. Este es el inicio de la sociedad política, que es el fruto de la casualidad y que Rousseau va a combatir, diciendo que fue un pacto inicuo en donde se va a legitimar la desigualdad y que por lo tanto que es ilegítimo y que va a tratar de revertir. Entonces nos encontramos ya en el contrato social, el libro en el que va a tratar de dar una nueva solución a al contrato inicuo que vimos anteriormente, y que va a decir, bueno, a ese pacto hay que romperlo, no hay que observarlo, no hay que hacerle caso, hay que hacer uno nuevo, porque fue trucho, porque fue ilegítimo, porque legitimó una desigualdad que no estaba bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hay que averiguar? Si en el orden civil hay algo de lo que yo me pueda agarrar para tomar a los hombres tal cual son y a las leyes tal como pueden ser. Entonces va a tratar de buscar un contrato justo, equilibrado, en donde la justicia y la igualdad no se encuentren separadas. Entonces, él observa que el hombre ha nacido libre y en todas partes se encuentra encadenado. Entonces, ¿cómo se produce esto? No lo sabe. ¿Cómo puede volverlo legítimo? Ahí sí puede decirnos algo, y es lo que vamos a estudiar ahora en esta segunda parte y a continuación. Es muy interesante esta cuestión de que el orden social es un derecho absolutamente sagrado que va a servir para todo lo demás, pero no es algo natural, sino que es algo que está fundado en convenciones, es decir, en normas construidas y razonadas por los seres humanos. ¿Cuál es el fundamento de la obligación política? Es decir, ¿dónde está el fundamento más importante, el argumento para fundar un orden político? Bueno, él va a decir que no es la fuerza lo que va a legitimar un orden político, sino que va a ser la libertad. El Estado que se constituye por la fuerza es producto de la necesidad, y la política no es necesaria en sí. La política no pertenece al orden de la necesidad, sino que pertenece al orden de la libertad, y más específicamente al de la libertad de la voluntad. Esa libertad de la voluntad que nosotros habíamos observado que existía en el estado de naturaleza y que podía llegar a corrompernos, bueno, es efectivamente esa la que nos va a guiar hacia un orden político legitimado o legal. En este caso, va a diferenciar que la fuerza es producto de la animalidad de la naturaleza, mientras que el derecho, la política, es producida por las convenciones, es decir, es del orden de la libertad. Bien, me parece que esta cita que es importantísima porque expresa de manera clara, sintética, no sé si clara, pero por lo menos de manera sin dejar ningún hueco, digamos, el problema político fundamental de cualquier grupo humano, que es encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común a la persona y los bienes de cada asociado, de cada miembro, de cada ciudadano, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, obedezca tan solo a sí mismo y quede tan libre como antes. Ese es el problema fundamental de ayer y de hoy en nuestro contrato social, ¿no? En nuestra sociedad incluso. ¿Qué es el contrato social? Bueno, o cómo se realiza. Hay que enajenarse, sacarse de encima todos los derechos y cederlos todos juntos, como individuos, a la comunidad entera. Darnos por entero, darnos por completo, en una condición de igualdad para todos, y que de esa manera nadie se va a volver desventajosa para nadie. Es decir, entregarse cada uno al grupo, a todos, y de manera que nadie se entrega a nadie, pero ganando lo equivalente a lo que se pierde y todavía teniendo más fuerza para conservar lo que se tiene, porque ahora ya no somos individuos aislados, sino que somos un grupo unido, amalgamado. La voluntad general podría definirse con estas palabras. Va a decir Rousseau que cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Ahora vamos a ver qué es efectivamente esta voluntad general. Esta persona pública, esta voluntad general, ¿no? hecha una cuestión pública, se forma así por la unión de todos nosotros, como lo acabamos de mencionar, y va a recibir el nombre de república o cuerpo político. También es llamado por sus miembros Estado,
cuando es pasivo, y soberano cuando es activo, es decir, cuando está en ejecución o está ejecutando algún tipo de leyes, normas, legislaciones. Y potencia cuando se compara con otros estados. Los asociados, cuando están, digamos, cuando son nombrados de manera pasiva, reciben el nombre de pueblo, y cuando son activos reciben el nombre de ciudadanos y reciben el nombre de súbditos a la hora de estar sometidos a las leyes del Estado. Bien, entonces para que el pacto social no sea una fórmula inútil, todos tienen que estar vinculados y haber dado todo de sí a la comunidad, o en este caso al cuerpo político. Y también todos tienen que obedecer a la voluntad general. Y si no lo hace, se lo obligará a hacerlo, porque se lo va a obligar a ser libre. Recordemos que el orden político se basa fundamentalmente en el fundamento de la libertad, de la voluntad, en este caso de la libertad, ¿no? Entonces hay que obligarlos a ser libres de esta manera. Pues la condición, va a decir Rousseau, que entregando cada ciudadano a la patria lo protege de toda dependencia personal. Es decir, que si no fuese por este contrato, podría estar sometido a lo que nosotros veíamos antes con el pacto único, por ejemplo, a una dominación de tipo de servidumbre, ¿no? Así que para evitar absurdos, gobiernos absurdos o tiránicos, lo mejor que hay que hacer es efectivamente celebrar este contrato de la manera en que ha sido especificado. ¿Cuáles son las características de esta voluntad general, que también nosotros la podríamos traducir como soberanía? Bueno, es que es inalienable, y que no se puede enajenar, que no se puede quitar, nadie la puede venir a tachar o a cambiar. Es irrepresentable, y acá va a dar lugar a lo que nosotros conocemos como democracia directa. Todo el pueblo debe participar, efectivamente no hay forma de representarla. Sin embargo, Rousseau va a hacer algunas declaraciones después. Dice, bueno, cuando los estados son muy, pero muy grandes, efectivamente es necesario tener una representación, pero en términos teóricos, la voluntad general, la voluntad de cada asociado, de cada ciudadano, es irrepresentable de por sí. Es indivisible, no se va a poder dividir, siempre va a ser una sola, y es general porque se van a contar todos los votos de cada uno de los asociados. Todos los asociados van a ser tenidos en cuenta. Por otra parte, el contrato social tiene una serie de características que son las siguientes, que es legítimo justamente por ser fruto del contrato social y de la libertad de la voluntad. Va a ser equitativo porque va a ser común a todos, todos entregan todo de sí, todo su poder y toda su voluntad. Va a ser útil porque tiene por objeto la voluntad general. Va a ser sólido, por otra parte, porque va a estar asegurado por la fuerza pública. Y este pacto tiene como finalidad la conservación, es decir, proteger a los asociados y sus bienes con la fuerza común del todo. Y, por último, mencionar que el pueblo siempre va a querer el bien, pero no siempre lo va a ver por sí mismo, y es por eso que se van a necesitar legisladores que justamente puedan actuar de manera recta como lo hace el pueblo, pero sin tener los apetitos o las pasiones que a veces hacen que se le nuble la razón a los miembros del pueblo. Por otra parte, y ya llegando hacia el final, el gobierno va a ser el cuerpo intermedio entre los súbditos y el soberano. La soberanía, vamos a hacer todo, va a ser la voluntad general, mientras que el gobierno van a ser ese personal político del Estado, que va a ser el órgano encargado efectivamente de ejecutar el mandato de la voluntad general, del mandato de todos. Esta voluntad general va a estar representada fundamentalmente en el Poder Legislativo, en la Cámara de Representantes, y es la que va a hacer las leyes, a la que todos debemos someternos. Recordemos que cuando estamos sometidos a la ley nos vamos a llamar súbditos. Y los miembros del gobierno se van a llamar a sí mismos, o van a ser llamados magistrados o gobernantes. Por último, para comparar, uno podría decir que en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres aparece una especie de añoranza romántica a una vuelta, un intento de volver a un estado de naturaleza original y perdido, como si fuese un mejor momento de la humanidad.
Sin embargo, Rousseau lo que va a mostrar en el contrato social es que una vez que no podemos volver ese tiempo atrás, bueno, tenemos que celebrar un contrato que tiene estas características que nosotros mencionamos. Finalmente va a terminar comentando que la libertad natural que había sido elogiada en el discurso, o sea, en la primera parte de este video, en realidad no era más que sometimiento a apetitos y pasiones bajas que tenía el hombre, y que la realidad posta, la realidad más verdadera, va a estar en la libertad, que va a ser la libertad civil, porque es es la libertad de la voluntad, ¿no? Entonces, tal como aparece en el contrato, el hombre, ¿qué significa ser hombre libre para Rousseau? Bueno, justamente someterse y obligarse a las leyes que uno mismo se da a partir de la voluntad general, a partir del poder legislativo, que es el que las va a promulgar. Entonces, la idea de libertad como autonomía es darse a sí mismo las propias normas formando parte de un cuerpo colectivo o una comunidad. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.